Bienvenidos un día más a su canal de salseo y drama turco preferido. Estoy aquí como siempre lista para desenmarañar los hilos más enredados de la farándula otomana y prepárense, porque el chisme de hoy viene cargadito de tensión, abogados y sí, como ya vieron en el título, de una posible demanda entre dos de los nombres más sonados, Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense que esto se pone interesante. Antes de empezar con todo este salseo jugoso, déjenme recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. Hace unos años, cuando la serie Erkencikus conquistaba corazones en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en la pareja del momento. Su química en pantalla era innegable, y los rumores sobre un romance fuera de ella no tardaron en surgir. Ambos lo negaron, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la intensidad de su relación en la serie generó una gran expectativa y una ferviente base de fans que soñaba con verlos juntos en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, lo que empezó como un cuento de hadas televisivo, poco a poco se fue agriando. Después del final de Erkencikus, las cosas entre Demet y Can parecieron enfriarse. Dejaron de interactuar públicamente y, aunque nunca confirmaron una enemistad, la tensión era palpable. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. A lo largo de los años, han surgido varios rumores y acusaciones sobre el comportamiento de Can Yaman, especialmente en lo que respecta a su relación con sus compañeras de trabajo. Algunos medios han insinuado que Can tenía una actitud poco profesional y, en algunos casos, incluso irrespetuosa hacia las actrices con las que compartía escena. Estas acusaciones, aunque nunca probadas de manera concluyente, han generado controversia y han afectado la imagen pública del actor. Y según parece, algunas de estas acusaciones han llegado a oídos de Demet Özdemir. Aunque ella nunca ha hablado directamente sobre el tema, fuentes cercanas a la actriz aseguran que está profundamente molesta por la forma en que Can la ha retratado en algunas entrevistas y declaraciones públicas a lo largo de los años. Al parecer, Demet siente que Can ha utilizado su relación en Erkencikus para alimentar su propia imagen y que, en algunos casos, ha minimizado su contribución al éxito de la serie. Pero, ¿dónde entra la demanda en todo esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone un poco turbia. Según varios medios turcos, Demet Özdemir estaría considerando seriamente emprender acciones legales contra Can Yaman por difamación y daño a su imagen. Al parecer, la actriz cree que algunas de las declaraciones de Can han sido deliberadamente maliciosas y han afectado su reputación profesional y personal. Es importante destacar que hasta el momento, no hay una confirmación oficial de esta demanda. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han emitido ningún comunicado al respecto. Sin embargo, la información ha sido publicada por varios medios de comunicación turcos de renombre, lo que sugiere que podría haber algo de verdad en ella. Si esta demanda se materializa, podría tener graves consecuencias para ambos actores. Para Demet, significaría exponer su relación con Can a un escrutinio público aún mayor, reviviendo viejas heridas y alimentando aún más el culebrón mediático. Para Can, podría significar enfrentarse a una batalla legal costosa y dañina para su reputación, que ya ha sido objeto de controversia en el pasado. Pero ¿cuáles son las pruebas que Demet podría presentar en contra de Can? Bueno, aquí entramos en el terreno de la especulación. Es probable que Demet base su demanda en extractos de entrevistas y declaraciones públicas de Can que considere difamatorias. También podría presentar testimonios de personas cercanas a ella que puedan corroborar su versión de los hechos. Por su parte, Can Yaman seguramente argumentará que sus declaraciones han sido malinterpretadas o sacadas de contexto. También podría argumentar que su intención nunca fue dañar la imagen de Demet y que simplemente estaba expresando su opinión sobre su relación en Erkencikus. Independientemente de lo que suceda en el futuro, esta posible demanda es un claro ejemplo de lo complicado que pueden ser las relaciones en el mundo del espectáculo. Lo que empezó como un cuento de hadas televisivo, puede terminar en una amarga batalla legal. Y es que a veces la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo, capaz de destruir incluso las relaciones más sólidas. Mientras tanto, los fans de Demet y Can están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Demet, argumentando que Can ha sido irrespetuoso con ella y que merece ser castigado por sus acciones. Otros, en cambio, defienden a Can, asegurando que es un hombre honesto y que sus declaraciones han sido sacadas de contexto.
Lo que sí es cierto es que esta posible demanda ha generado una gran expectación y ha puesto a Demet Özdemir y Can Yaman nuevamente en el centro de la atención mediática. Todos estamos a la espera de ver cómo se desarrolla esta historia y si finalmente termina en los tribunales. Y hablando de tribunales, no podemos olvidar que Can Yaman ya ha tenido problemas legales en el pasado. En 2018 fue demandado por una fan que alegaba haber sido agredida por el actor durante un evento público. Aunque el caso finalmente fue desestimado, el incidente dejó una mancha en la imagen pública de Can. Esta experiencia podría influir en la decisión de Demet de presentar o no la demanda. Si Demet cree que Can tiene un historial de comportamiento problemático, es más probable que decida seguir adelante con la acción legal. Pero analicemos más a fondo este incidente. Testigos presenciales del evento afirmaron que la fanática en cuestión se había comportado de manera agresiva y había intentado repetidamente acercarse a Can de manera intrusiva, ignorando las peticiones de los guardaespaldas. La defensa de Can argumentó que cualquier contacto físico había sido accidental y en el contexto de tratar de protegerse del comportamiento obsesivo de la fan. A pesar de que la demanda fue retirada, el incidente alimentó las críticas hacia Can, reforzando la percepción de que era propenso a la controversia. Por supuesto, también es posible que Demet y Can lleguen a un acuerdo extrajudicial. Si ambos actores están dispuestos a negociar, podrían llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y evite un juicio público. Esto podría incluir una disculpa pública por parte de Can, una compensación económica para Demet, o una combinación de ambos. Un acuerdo extrajudicial podría ser la opción más sensata para ambas partes, evitando la exposición pública y el desgaste emocional que conlleva un juicio. Sin embargo, la posibilidad de un acuerdo depende en gran medida de la voluntad de ambos actores de ceder y de la gravedad de las declaraciones que Demet considera difamatorias. Pero sea cual sea el desenlace de esta historia, una cosa es segura, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman nunca volverá a ser la misma. Lo que una vez fue una amistad y una colaboración profesional exitosa, ahora parece estar marcada por la tensión, el resentimiento y la posible amenaza de una batalla legal. La pregunta que todos se hacen es, ¿podrán estos dos íconos turcos superar este conflicto y encontrar una manera de coexistir pacíficamente, o su relación estará para siempre definida por esta posible demanda? Analicemos ahora las posibles motivaciones detrás de las acciones de Can. Podría ser que en su intento de autopromoción, haya minimizado inconscientemente la contribución de Demet al éxito de Erkencikus. ¿O quizás sus declaraciones fueron sacadas de contexto y malinterpretadas por los medios? Es importante recordar que la percepción pública de las celebridades a menudo se ve distorsionada por los medios y las redes sociales, y que es difícil conocer la verdad completa detrás de las cámaras. Por otro lado, podría ser que Demet esté utilizando esta posible demanda como una forma de relanzar su carrera y volver a ocupar el centro de la atención mediática. Aunque es una actriz talentosa y exitosa por derecho propio, su carrera ha experimentado altibajos desde el final de Erkencikus. Una demanda de alto perfil contra Can Yaman sin duda la pondría nuevamente en el radar del público y podría generar nuevas oportunidades profesionales. Y hasta aquí el chisme de hoy, mis queridos amigos. Un culebrón turco digno de las mejores telenovelas. Recuerden que esta información está basada en rumores y reportes de medios turcos, y que hasta que no haya una confirmación oficial, todo debe tomarse con pinzas. La prensa turca, conocida por su fervor y a veces por su falta de verificación, ha estado especulando sobre esta posible demanda durante semanas, alimentando aún más el fuego. Para resumir, parece que Demet Özdemir estaría considerando demandar a Can Yaman por difamación y daño a su imagen, alegando que algunas de las declaraciones de Can a lo largo de los años han sido maliciosas y han afectado su reputación. Aún no hay nada confirmado, pero la posibilidad de esta demanda ha generado una gran expectación en el mundo del espectáculo turco. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si esta amenaza se materializa en una acción legal formal. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de salseo. Gracias por estar aquí un día más. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet debería demandar a Can? ¿Piensan que Can ha sido irrespetuoso con ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que los fans de Erkencikus, que aún sueñan con verlos juntos en la vida real, se sentirán decepcionados por esta posible demanda? ¿O quizás este drama mediático solo aumentará su interés en la relación entre estos dos actores?
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados para más actualizaciones sobre este drama turco que promete tener muchos más giros inesperados. No se lo pierdan.